Bienvenidos al segundo video de esta serie. Después de crear con éxito la placa base, comenzamos ahora con la construcción de la placa de la cabeza del cilindro. Podrías crear esto con los comandos que ya has aprendido, pero queremos presentarte algunas otras funciones útiles. Primero, observemos la parte más de cerca. La placa del cabezal es simétrica respecto al eje, lo que significa que su geometría se refleja a lo largo de un eje. Tiene 4 perforaciones de hundimiento. Al crear estas perforaciones, aprenderás 3 funciones nuevas. Cómo reutilizar bocetos. Insertar perforaciones sin un boceto previo, usando la herramienta de perforación, y cómo posicionarlas con precisión, utilizando una disposición rectangular. Además, aprenderás durante la creación de chaflanes, ejecutadas de diferentes maneras, cómo puedes crearlas con un solo elemento de chaflán. Al final del tutorial, te mostraremos cómo cambiar el material de acero a aluminio y ver información importante sobre el componente como masa, volumen y centro de gravedad. Comenzamos con el diseño, haciendo clic en Crear y luego en Crear boceto. Es recomendable guardar el componente desde el principio. Asignamos un nombre descriptivo para la placa de la culata y confirmamos la entrada. En nuestra carpeta se añadirá el archivo para la placa de la culata. Para crear más espacio en el área de trabajo, cerramos el panel de datos. Como siguiente paso, hacemos un boceto en el plano XY. Lo hacemos haciendo clic en Crear boceto y luego seleccionando el plano XY en el navegador o directamente en el área de trabajo. Al igual que con la placa base, ahora crearemos un rectángulo central a partir del origen. Y usamos las medidas de 25 por 30 milímetros. La entrada se termina con un clic en el botón izquierdo del ratón. Esto mantiene el comando de rectángulo central activo, permitiéndote crear más rectángulos. Ahora creamos otro rectángulo central, también desde el origen, esta vez con las medidas de 21 por 14 milímetros. Este rectángulo nos servirá más tarde como referencia para la colocación de los agujeros. Para marcar la línea de referencia, cambiamos las líneas a líneas de construcción. Podríamos haber activado este comando por adelantado, pero alternativamente podríamos marcar las líneas ahora y luego convertirlas en líneas de construcción. Para marcar las líneas, podemos mantener presionado el botón izquierdo del ratón y seleccionar todas las líneas deseadas con la selección de ventana. Siempre ten en cuenta que importa si seleccionas las ventanas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, solo se seleccionan los objetos que están completamente dentro del rectángulo. Esta selección se muestra con un rectángulo continuo. De derecha a izquierda, también se seleccionan objetos que solo están parcialmente dentro del rectángulo. Esta selección se representa con un rectángulo punteado. Esta diferencia es útil si deseas seleccionar o evitar ciertos elementos de manera específica. Después de seleccionar el rectángulo interno, podemos convertirlo en líneas de construcción en la paleta de bocetos. Ahora puedes finalizar el boceto directamente con el atajo de teclado, E, y al mismo tiempo llamar a la extrusión. Es notable que automáticamente se selecciona nuestro rectángulo con el contorno exterior para la extrusión. Ahora usamos una medida de 3 milímetros y vemos que, como la vez pasada, se genera un cuerpo. Sin embargo, como queremos reutilizar el esquema para las perforaciones, no deberíamos crear el cuerpo sobre el esquema, sino debajo de él. Por eso, establecemos una distancia de menos 3 milímetros y vemos que el cuerpo se crea en la otra dirección. Ahora seleccionamos la herramienta Agujero y reutilizamos el boceto que ya hemos usado para la extrusión, haciéndolo visible en el navegador. Los agujeros se harán en el lado donde está el boceto. Esto se hace especialmente evidente cuando activamos la opción de avellanado cónico para el tipo de agujero. Cuando se trata de extensión, consideramos a todos, para permitir la perforación a través de toda la placa.
Al elegir el tipo de roscado de agujero, seleccionamos Simple. Establecemos el diámetro del avellanado cónico en 6,3 milímetros. Dejamos el ángulo de avellanado en 90 grados y elegimos 3,4 milímetros para el diámetro del taladro. Confirmamos nuestras entradas con OK o Enter. En términos generales, la pieza está casi terminada. Durante el proceso de construcción, como la última vez, se enumeran todos nuestros pasos anteriores. Además, vemos que el esquema sigue siendo visible. Para hacer el área de trabajo más clara, ahora la desactivamos. En este punto, también queremos considerar un enfoque alternativo. Puedes seguir los pasos junto con nosotros para descubrir nuevas funciones o simplemente avanzar si deseas omitir esta parte. Primero, eliminamos el orificio creado previamente del historial de construcción. Para ello, hacemos clic derecho en el elemento Agujero y seleccionamos Suprimir. Alternativamente, también se puede usar el comando de deshacer. Ahora seleccionamos de nuevo la herramienta Agujero y hacemos clic en la superficie donde se debe crear el orificio. A continuación, hacemos clic en el borde superior y lateral y posicionamos el agujero calculando la distancia. Para la parte superior usamos la fórmula 30 menos 21 entre paréntesis, dividido por 2. Para el otro lado, usamos 25 menos 14 entre paréntesis, dividido por 2. Una vez que la posición sea correcta, confirmamos el proceso con OK. Ahora creamos los agujeros faltantes organizando el agujero ya creado. Ve a la barra de herramientas en la sección de sólidos. Selecciona Crear, elige Patrón y luego Patrón rectangular. Establece el tipo de objeto en Elementos. Selecciona el elemento de perforación en el historial de construcción o directamente en el boceto para ordenarlo. Elige un borde lateral del boceto en Access para establecer la dirección. Establece la cantidad de elementos para el eje 1 y el eje 2, en 2 cada uno, y proporciona las distancias de 14 y 21 milímetros. Confirma el proceso. Si cometiste un error al ingresar los datos, puedes volver a abrir el elemento con un doble clic y hacer cambios. Nos encontramos de nuevo en donde estábamos antes, pero por un camino diferente. Siempre hay muchas formas diferentes de crear un componente. Todavía nos faltan los chaflanes en el componente. Para eso, seleccionamos chaflán en la barra de herramientas Modificar. Primero, hacemos clic en los dos bordes superiores e introducimos un bisel de 3 milímetros. Luego hacemos clic en Añadir conjunto de selección y elegimos los dos bordes inferiores para agregar un chaflán de 5 milímetros. Podrías haber realizado este paso en dos pasos separados, creando primero un elemento de chaflán de 3 milímetros y luego otro elemento de chaflán de 5 milímetros. Para calcular correctamente las propiedades físicas como la masa, el volumen o el centro de gravedad, ahora cambiamos el material del componente. Para ello vamos a la barra de herramientas y seleccionamos la opción Material físico. Se abre la biblioteca de materiales, donde se puede encontrar el material aluminio en la carpeta de metales. Para aplicar el material a la pieza, simplemente lo extendemos sobre el cuerpo. Después de que el material se haya modificado con éxito, podemos ver la información del componente como el peso, el volumen y el centro de gravedad. Para hacer esto, en el navegador se seleccionan las propiedades con un clic derecho en el componente. Aquí están ahora los datos actualizados del componente, incluidos el peso, el volumen y el centro de gravedad. Guardamos de nuevo el componente. ¡Felicidades! Has creado con éxito la segunda parte de nuestro motor de aire comprimido. Tienes la oportunidad de revisar todo el proceso de construcción para seguir todos los pasos en detalle.
Primero aprendiste a reutilizar bocetos. Además, aprendiste cómo hacer y organizar perforaciones sin necesidad de un boceto previo. Ya estás familiarizado con la creación de múltiples chaflanes en un solo paso y sabes cómo ajustar el material de un componente para mostrar detalles como la masa, el volumen y el centro de gravedad. En el próximo video nos dedicaremos a la construcción de componentes con simetría rotacional. Mucho éxito con los próximos componentes.